nació el amor. Jesús, el Salvador. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse en él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera fijarme para la meditación de hoy en dos aspectos, dos cosas que dice San Juan Bautista de nuestro Señor. La primera le llama el Cordero de Dios. Es un nombre que damos habitualmente a nuestro Señor Jesucristo, pero tiene un origen judío y para nosotros podrá tener un significado, creo que correcto, pero desde luego para un judío tenía un significado muy claro. El cordero era el animal que era sacrificado en la Pascua y recordaba aquel cordero que fue ofrecido por Abraham en lugar de su hijo Isaac, cuando el Señor le advirtió que no matara a su hijo y él estaba dispuesto a hacerlo. El cordero es siempre un sacrificio expiatorio. Representaba para Israel el sacrificio que se ofrecía por los pecados personales, por los pecados del conjunto del pueblo. No era el único animal que se sacrificaba, ciertamente, por ejemplo, también se sacrificaban las terneras, las vacas, pero el cordero era el animal más representativo, quizá porque estaba más al alcance de los bolsillos del común de los judíos. El cordero cargaba con el pecado. Al sacrificar el cordero, y en la fiesta de Pascua eran miles los que se sacrificaban, al sacrificar el cordero, el judío creía que quedaba limpio de sus pecados, que los pecados que tenía iban en aquel animal que era sacrificado en el templo. Jesucristo es el Cordero de Dios, y es de Dios porque Él es Dios, y es el Cordero porque se sacrifica por nosotros. Sé que hoy hay una fuerte corriente en la Iglesia que duda del sacrificio expiatorio de Cristo y que incluso llega a decir que refleja una imagen cruel, vengativa, justiciera de Dios. Dios no es ni cruel, ni vengativo, ni justiciero, pero Dios es justo. No es lo mismo ser justo que ser justiciero. La justicia de Dios es una de las cualidades inherentes a Dios. Si Dios no fuera justo, como no eran justos los dioses paganos, actuaría por capricho o por venganza. En cambio, la justicia de Dios nos da la garantía de que no vamos a ser castigados sin culpa. Esto es la justicia. Cuando vas a un juicio, en un tribunal, estás pidiendo al juez que sea justo. Si te tiene que dar una sentencia condenatoria, que sea justo. No que te dé una condena sin culpa, sino que sea justo. Dios es justo. No sé por qué este odio dentro de la Iglesia a el concepto de Dios justo.
me parece en primer lugar blasfemo, porque Dios es justo y esta es nuestra tranquilidad. Dios es justo. Porque es justo, es por lo que requería ese sacrificio que en este caso inocente, no un animal que era sacrificado, un cordero o un ternero, sino en este caso un hombre inocente, Dios hecho hombre, Cristo nuestro Señor, ofrecía por el pecado del pueblo. Lo ofrecía voluntariamente, no hay que olvidarlo. Pero ligado a este deseo de que no se hable de que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, está algo también muy importante. Se olvida deliberadamente que la Santa Misa es la renovación incruenta, sin sangre, incruenta, del sacrificio de Cristo en la cruz. Y se habla de la misa desde otras perspectivas, que son verdaderas, algunas por lo menos, pero se olvida esta que es esencial. La Santa Misa es la renovación incruenta del sacrificio de Cristo en la cruz. De nuevo, sin sangre, pero de nuevo, Cristo nuestro Señor se está ofreciendo en cada Santa Misa por el pueblo de Dios, por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Este es un elemento esencial de la teología católica. Repito, se omite deliberadamente. Se dice, por ejemplo, ¿qué sentido tiene celebrar la misa sin pueblo? A lo cual, de lo cual se deriva, ¿qué sentido tiene celebrar la misa con poco pueblo? Celebrar la misa con 4 o 5 viejecitas que están ahí aburridas como el cura, o más aburridas que el cura aún, que ya está bastante aburrido, ¿qué sentido tiene? O, por ejemplo, no, yo soy sacerdote, pero tengo que tener mi día de descanso, y eso significa que el lunes, por ejemplo, no celebro misa. O he trabajado mucho en Semana Santa, y eso significa que durante la octava de Pascua me voy a ir de vacaciones y no celebro misa. El sacerdote no es un funcionario, ni es un funcionario de la Iglesia, ni es un funcionario de nadie, es un consagrado. Y celebrar la Santa Misa, aunque sea él solo, o con 4 viejecitas, es lo más grande. No solo que él puede hacer, sino que puede hacer cualquier ser humano. En la celebración de la misa se renueva de forma incruenta el sacrificio del Cordero de Dios. Se renueva de forma incruenta el ofrecimiento de Cristo para que su sangre derramada aquel día, Viernes Santo, en el Calvario, sirva para perdonar nuestros pecados. Ligado a esto, San Juan dice, recuerda, uniéndolo a la tradición judía, que quita el pecado del mundo. Sobre esto también hay que decir algo. Y en este caso no ligado al concepto de justicia de Dios, sino al concepto de la misericordia de Dios. Vuelvo a repetir, y no me canso de repetirlo porque es esencial para distinguirnos de los protestantes, es esencial recordar la frase de San Agustín: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y no es sólo por una profesión de fe, sino por una profesión de fe que va unida a las obras. Es decir, la misericordia de Dios te acecha, te rodea, te envuelve, quiere entrar dentro de ti. Tu ciudad es una ciudad sitiada por la misericordia de Dios, pero no va a entrar dentro de ti asaltando las murallas.
no va a entrar dentro de ti violando tu intimidad y tu libertad. Quiere que le abras la puerta, porque viene a amarte, no a destruirte. Dios que te creó sin ti no te salvará si tú no le abres la puerta de tu corazón, diciéndole la palabra que Él está deseando escuchar desde el instante en que cometes un pecado. Esa palabra es: perdóname, Señor, perdóname. Implica esa palabra, la Iglesia lo enseña maravillosamente, implica, va precedida esa palabra de un examen de conciencia, de un reconocimiento de nuestros pecados, de un arrepentimiento de esos pecados, la petición de perdón, la confesión y cumplir la penitencia. Pero ¿cómo vamos a pedir perdón si todo el mundo hoy se cree buenísimo? ¿Cómo vamos a arrepentirnos de algo que nos han dicho que no es pecado? ¿Cómo va a entrar Dios con su infinita misericordia en nuestra casa para lavarla, limpiarla, perdonarla, si no le abrimos la puerta? Es la soberbia y será siempre la soberbia el peor de los pecados. Y ahora la soberbia está alimentada por esa ceguera que nos lleva a decir que somos estupendos, perfectos, que no tenemos nada de que arrepentirnos y que la culpa de todo, pase lo que pase, la tienen los demás. Es el Cordero de Dios inocente, que se entregó y se entrega en cada misa para quitar nuestro pecado y el pecado del mundo. Démosle gracias a Dios y no hagamos inútil su sacrificio. Que así sea.